Paso. Comandante, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros en ¿Cómo están? 13 Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Le parece que de inmediato pasemos a revisar lo que hoy tiene al mundo completamente sorprendido y preocupado? Este es el mapa que hace tan solo algunos minutos liberó el propio Pentágono. ¿Cómo fue esta operación, comandante? Bueno, vamos a tratar de explicar paso a paso cómo sucedió esto y creo que es importante reforzar un primer aspecto. A ver, corramos. Que antes de que se iniciaran todos estos movimientos, tenemos un primer movimiento de bombarderos que se van no hacia el Atlántico, sino hacia el Pacífico. ¿Esos son los que nosotros vimos el sábado despegar? Porque se acuerda que decían que esos iban hacia el Pacífico y se esperaba, Maca, que esos aterrizaran en Guam. En Guam, claro. La isla Diego García. Entonces iban para allá y finalmente fueron con alta cobertura de medios de prensa, etcétera, y todos pensaban que se estaban alistando para un posible bombardeo. Mucha especulación general. Mucha especulación, pero eso va un poco en la estrategia militar, que el engaño siempre está tratando de encubrir las operaciones militares, porque una hora más tarde sale esta oleada de aviones a hacer la operación que realmente se iba a materializar. Entonces sale una serie de aviones, estos B-2, que son estos bombarderos, y una serie de aviones para poder darle seguridad, cobertura y también reabastecimiento en vuelo. No paran en ningún minuto. No paran porque finalmente la tarea de estos aviones que se ven en negro ya es ir a reabasteciendo, es decir, poder generar las condiciones para que él pueda continuar el vuelo sin tener que volver o aterrizar en alguna base. Perfecto. Entonces, una vez que ya llegan al sector y llegan a la área de operaciones, que es efectivamente Irán, empieza a actuar una serie de infraestructura y también de activos militares, porque como ustedes ven acá, la flota que estaba también cercano al sector de Irán inicia con unos ataques por misiles que permite bombardear primero la zona, y una vez que se inicia ese ataque con esos misiles Tomahawk de las plataformas marinas, viene el bombardeo de los B-2 que, de acuerdo a la información que se tiene, habrían lanzado 12 bombas en Fordow, 2 bombas en Natanz. Y los Tomahawk, más una serie de otros aviones caza, se habrían hecho cargo de la instalación de Esfazán. Ahora, antes, comandante, de preguntarle por qué eran tan claves, ¿cierto?, las bombas que tenía Estados Unidos para hacer esta misión, ¿qué tan importante fue el factor sorpresa? Porque hemos escuchado a autoridades del Pentágono decir que no recibieron ataques por parte del ejército iraní, sino que más bien lo que dicen del Pentágono es que los sorprendieron. ¿Qué tan importante fue para el éxito de esta operación el factor sorpresa? ¿Y cómo lo manejó Estados Unidos? Así es. El factor sorpresa en toda operación militar es esencial. Creo que parte con esta maniobra de engaño de derivar aviones hacia el Pacífico y no el Atlántico. También va en el discurso del presidente Trump, que él dice que vamos a atacar de hasta 2 semanas. Entonces da un espacio de tiempo que también permite quitar la atención un poco en lo que estaba pasando. Entonces eso es aprovechado para encubrir las operaciones militares. Y lo otro que también es importante destacar, no solamente el factor sorpresa, sino que acá en Irán todo lo que son las defensas antiaéreas están muy debilitadas. Ya llevan varios días de combate con la Fuerza Aérea israelí y también con una serie de agentes que están infiltrados tanto del Mossad como de las Fuerzas Especiales. Por lo tanto, maniobrar por el cielo iraní hoy día es menos complejo de lo que hubiese sido al inicio de este conflicto. Eso mismo le iba a preguntar, porque claro, yo ayer, por ejemplo, hablé con un experto en estrategia militar que también me contaba que esta primera maniobra de desviar la atención pública hacia los aviones que estaban yéndose hacia el otro lado del mundo, ¿no?, que lo más probable era que significara que algo había detrás, que algo Donald Trump estaba haciendo, y que todo esto que nosotros sabíamos de estos bombarderos, dijo, si nosotros sabemos que se están moviendo, es porque esto es extraño, es porque él quiere que se sepa y tiene un motivo. Entonces yo imagino que si desde acá podemos hacer esas suposiciones, Irán también debe haber empezado a pensar, bueno, lo más probable es que se venga algún ataque. Pero también mucho se ha hablado justamente de esto, del trabajo sucio que hizo Israel antes. ¿Podríamos haber asegurado quizá que esta operación hubiese sido exitosa sin todo el trabajo previo, tanto de Israel, también toda la lucha que hubo antes contra las milicias que debilitaron también a los aliados de Irán,
para que quizá Irán sí se dio cuenta, pero ni siquiera pudo responder. Sí, Macarena, como tú dices, toda operación militar se hace una evaluación del riesgo. Y claramente el riesgo era mucho más bajo hacerlo en estas condiciones que está hoy actualmente Irán. Este sector por años ha sido temido por la alta infraestructura y todo el material que tiene Irán para todo lo que es defensa antiaérea, justamente para evitar este tipo de bombardeo. Pero una vez que se inicia el conflicto entre Irán e Israel, todo su sistema de defensa antiaéreo ha sido duramente castigado. Entonces hoy día podríamos decir que estaba en las mejores condiciones para poder materializar un ataque como este y con cero baja, que es lo que se sabe hasta ahora. Ahora, comandante, ¿podemos realmente saber cuál es el nivel de destrucción que recibió, por ejemplo, el principal flanco que tenía Estados Unidos, que era la base Fardo, ¿cierto? Así es. ¿Podemos saber cuál es el nivel de destrucción? ¿Podemos saber si es que, porque lo que se ha dicho de fuentes y que publican algunos medios iraníes también es que el uranio, al menos al parecer Irán habría logrado sacarlo? Es algo de las especulaciones. Sí. Pero ¿hay a ciencia cierta, se sabe cuál fue el daño? Mira, Beatriz, como tú dices, es un poco incierto porque el Pentágono habla de una evaluación inicial del daño y donde puede catalogar la operación como algo exitoso, ¿ya? Y básicamente lo fue porque cubrió una gran cantidad de kilómetros, produce el efecto que busca y finalmente se retira con ninguna baja. Pero qué tan degradada quedó la capacidad iraní es algo que va a requerir un poco más de inteligencia, de tratar de, no solamente por imágenes satelitales, sino también identificar cuál fue el daño real al interior de estas plantas nucleares. Y lo otro que es importante es que salían unos especialistas de energía atómica que dicen, ¿quién dice que Irán no alcanzó a sacar el uranio enriquecido antes de los bombardeos? Recordemos que Irán, pese a todos los bombardeos y como ha sido fuertemente castigado, aún posee el conocimiento, el equipamiento y el material para su programa nuclear. Entonces esto puede retrasar tal vez sus ansias de tener un programa nuclear más potente, años, decía Estados pero Unidos, claro. La voluntad tal vez que tienen de seguir adelante puede tal vez haber hecho que se moviera este material para otro sector. Ahora, ¿le parece, comandante, que revisemos por qué era tan clave? Bueno, ya vamos a revisar cómo están compuestos los aviones, por qué esta bomba antibúnkers era lo más deseado por Israel, pero antes veamos la línea de tiempo, porque esto dicen que tardó cerca de 20 minutos, pero es una planificación que han dicho tarda meses. Yo imagino que incluso más de meses, ¿no? Sí, yo aquí me atrevería a decir que siempre hay una planificación previa, ¿ya? Que uno actualiza después con la información de último minuto que tiene. Entonces Estados Unidos, dentro de su estrategia de seguridad y defensa, él tiene declaradas 4 amenazas: China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Por lo tanto, había una planificación previa desde el punto de vista de la amenaza que representa todo lo que es el programa nuclear iraní. Entonces, cuando ya se crean las condiciones y se toma la decisión de hacer la operación, vemos una secuencia, ¿ya?, paso a paso, por horarios, desde el punto de vista desde el traslado y el despegue de estas aeronaves de la base aérea, ¿cierto?, en Witteman, hasta finalmente en bombardeo y su llegada a la misma base sin ningún daño, baja a ninguna de las aeronaves. Esto llama la atención, ¿cierto, Maca? Que lo primero, porque claro, comienzan a deslizarse los aviones, llegan territorio, vuelan para allá solamente 18 horas, pero aquí está el primer ataque. El lanzamiento marítimo es el primer ataque que hace Estados Unidos. Es lo primero que lo hace de las plataformas que tiene cercanos a Medio Oriente y que básicamente son, de la información que se tiene, misiles Tomahawk que tienen la capacidad y el alcance de poder llegar y hacer daño a este tipo de instalaciones. Ahí tenemos una diferencia, ahí podemos quizás repasar punto por punto, ¿no?, toda la cronología de este ataque, pero entre este lanzamiento marítimo y después el lanzamiento que hacen, el ataque que hacen los bombarderos, pasa aproximadamente 1 hora 40. ¿Podemos explicarnos esa diferencia de horario, que haya decidido esto primero con los submarinos y después con los aviones? ¿Cómo se podría explicar esto? El detalle del efecto que buscaban con uno u otro bombardeo no lo tenemos todavía muy claro y no sabemos si se va a liberar el detalle de esta operación con todos esos aspectos. Sin embargo, este desfase va buscando efectos también de ir preparando el terreno para las siguientes oleadas que vinieron, que no solamente, recordemos, fueron los B-2,
también junto a estas aeronaves iban los cazas, que también son aeronaves F-35, probablemente algunos F-22, Raptor, etcétera, que van también apoyando y dando la seguridad a estos aviones. Más de 100, dicen Hablan que de llevaron. alrededor de 125 Sí. aviones que participaron en el total de esta operación. Ya sea de estos aviones que hablan acá, los aviones cisterna, para entregar combustible a esa cantidad de aviones, como también los que podrían haber participado desde los mismos portaaviones en conjunto con el lanzamiento de los Tomahawk. Ahora, comandante, la pregunta clave, ¿era realmente Estados Unidos el único país capaz de hacer esta operación martillo de medianoche, ¿cómo se llama? Sí, la información que se tiene es que hoy día Estados Unidos es el único país que tiene tanto la plataforma, que es el avión B-2 para poder transportar, la bomba que produce un daño, sobre todo en esta planta, de esta centrífuga de enriquecimiento uranio de Fordow, que era muy compleja. Recordemos que está en la montaña, algunos hablan de 100 metros, 150 metros bajo tierra, por lo tanto, Estados Unidos claramente era el único que tiene la capacidad para transportar y lanzar un ataque de estas características. Vamos a ver si podemos ver la lámina de cómo son las bombas anti-búnker, como se llaman. Sí, ahora vamos con las láminas, aquí están. A ver, comandante, estas son las GBU, ¿no? Claro. Sí. ¿Y por qué son tan particulares estas bombas? ¿Qué es lo que tienen? Y el, ¿Qué se diferencian de una bomba normal, sí, por ejemplo? Aquí un poco me gustaría explicarles de que esto no es nuevo para Estados Unidos, hay una evolución. Acá vemos la primera bomba que en el 85 ya empezaban a poder poner en práctica y a probar, pero miren la profundidad a la que llegaba, casi 2 metros. Yeah. Por lo tanto hay una evolución hasta que se llega finalmente a la GBU-57, que es la que tenemos acá en pantalla, y que me gustaría explicar que opera por 2 mecanismos. Lo primero es el material por el cual está diseñado. ¿Ya? Es un metal muy duro, el tungsteno, que básicamente permite que la bomba penetre hacia la profundidad. Decían, a todo esto, no sé si estará bien o no, yo leí que era como tirar una lavadora, que algo así era como si tuviera una forma una lavadora. Sí, y es por el peso y el tamaño. Sí. Pensemos que son una bomba de 13 toneladas y media. Claro, y el peso no es solamente por la cantidad de explosivos, es por el material para poder crear esa penetración a 60 metros, más o menos lo que se dice que puede perforar en hormigón armado. Y el otro factor que es muy importante, la velocidad. Esto es lanzado de aproximadamente 12.000 kilómetros, y esto cuando va cayendo puede tomar velocidades de hasta 2 veces la velocidad del sonido. Entonces, si sumamos el material más la velocidad con la que cae, permite provocar esa penetración, y una vez que llega al punto máximo de penetración, se activa la espoleta con el explosivo y finalmente vemos el efecto que se está buscando. Claro, Maca, y eso era clave justamente para llegar a Fordow. Así es, porque, bueno, muy bien lo mencionaba, comandante, que no se sabe con exactitud a cuántos metros bajo tierra está Fordow. Se habla de 100, de 80, sabemos que esta bomba puede penetrar hasta más o menos 60 metros bajo tierra, pero si... ¿Y Fordow está, perdón, a 80? Sí. A 80 metros bajo tierra, claro, más o menos estaría por ahí. Entonces, pero entiendo que justamente esta explosión final, la que si bien no alcanza a penetrar, por ejemplo, 100 metros, sí podría generar, por ejemplo, un efecto derrumbe y terminar destruyendo todo para abajo, ¿me equivoco? Yo creo que es una sumatoria, el tema de la explosión y todo el daño que provoca dentro de la instalación, pero también, no sé si recordarán que varios analistas hablaron de que una bomba no era suficiente para poder degradar la capacidad por la profundidad en la que estaba. Por lo tanto, se habla que en Fordow, que era la fortaleza más grande a batir, fueron alrededor de 12 bombas para efectivamente poder crear ese nivel de daño y asegurar de que las bombas lograron penetrar a profundidades 100, 150 metros y crear el daño necesario para poder degradar el programa iraní. Ahora, comandante, la utilización de estas bombas por parte de Estados Unidos, ¿es algo inédito o ya se habían utilizado en conflictos anteriores? Hay una generación de bombas utilizadas también que las vimos en los combates específicamente o más relacionados con lo que fue Afganistán. Ya, terreno muy rocoso, donde habían amenazas ahí que muchas veces había que eliminar.
Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes que se manejan, es que esta habría sido la primera vez que se utilizaría esta en un combate o una operación real. Ahora, Irán no tiene esta bomba, eso está claro. Así es. No tiene esta, pero ¿tiene algún tipo de arma capaz de dar una respuesta a este nivel a Estados Unidos? Yo creo que para poder alcanzar suelo norteamericano lo veo complejo. Sin embargo, yo creo que sí tiene la capacidad de tal vez hacer daño a los intereses de Estados Unidos, ya sea pozos petrolíferos, etcétera, o bases que también tiene desplegadas a lo largo de la región. Entonces, Irán tiene esa capacidad, así como ha bombardeado Israel, perfectamente podría hacer lo mismo contra una de estas bases. Perfecto. Y sabiendo que Irán está justamente debilitado, ¿podríamos esperar este ataque pronto o sería quizás algo más a largo plazo? Sí, eso la verdad que sería una escalada del conflicto, más allá de los límites que hemos visto ahora, porque probablemente esa es la delgada línea roja que obligaría a Estados Unidos a entrar de manera más decidida al conflicto. Y cuando me refiero a una medida más decidida es probablemente una proyección de fuerza. El ataque indiscriminado tal vez a una base o algunos intereses norteamericanos podrían provocar tal vez ese tipo de decisión. Entonces es algo que yo creo que los analistas y también el propio gobierno iraní debe estar analizando para ver si quieren seguir escalando esto o, como decía el presidente Trump, es el momento tal vez de sentarse para empezar a negociar cómo salir de este conflicto. Ahora, comandante, sin duda que algo clave para el lanzamiento de estas bombas que pesan más de 3.600 kilos, es lo que se ha informado, son los aviones. ¿Cómo transportarlas? ¿Le parece que nos cuente cómo están de partida? Lo que llama mucho la atención es la forma que tiene el avión. ¿En qué están inspirados? Bueno, este avión está inspirado en un ave, no sé si lo pueden buscar y ver por ahí, pero es el halcón peregrino. Hay varias imágenes que uno puede encontrar en internet de cómo en picada la semejanza es similar. ¿Y por qué? Porque el halcón peregrino puede alcanzar velocidades de hasta 320, 360 kilómetros por hora. Hoy día es el animal más rápido del mundo y la aerodinámica que tiene es muy similar a la del B2. Por eso se llama Spirit, pero también le llaman B2 Bird, por esta alusión al pájaro. Tiene una tripulación de 2 personas, pero la gran particularidad que tiene es la capacidad de carga que puede llevar. Él puede llevar hasta 2 de estas bombas de la GBU. Cada bomba, recordemos, pesa más de 13 toneladas, por lo tanto, hoy día es el único avión que tiene esta capacidad en el mundo. Y también su diseño lo hace prácticamente indetectable a lo que son los radares y cualquier tipo de alerta que hoy día existe en los diferentes países del mundo. Claro, y estos fueron entonces los aviones que volaron 18 horas y 18 horas de vuelta. Así es. Ya. Solamente al regreso, entiendo que solamente ahí pararon a cargar con combustible. Por lo que tengo entendido fue un vuelo de entre 30 y 37 horas ya sin escalas y que básicamente fueron solamente con reabastecimiento en vuelo. Ahora, las particularidades de lo que se sabe que va acá adentro para la tripulación, para poder estar más de 24 horas dentro de un avión, tienen baños, tienen un lugar, inclusive hablan de que hay un lugar de descanso donde podrían estar para poder estar operativos, digamos, más allá de las 24 horas de vuelo. Ahora, este avión, nosotros lo vimos despegar y vimos lo que usted decía, ¿cierto? A los que se fueron hacia el Pacífico, no los que fueron directamente a Irán. Ahora el tema es cómo, uno se pregunta por qué en Irán no detectaron que estaban estos aviones, digamos, en vuelo o en territorio de Irán. Sí, yo creo que Irán, por esta capacidad de detección que la tiene muy degradada, y con los constantes bombardeos que ha tenido por parte de Israel, que no solamente han sido misiles, también han sido muchos cazas bombarderos y que han estado bombardeando las diferentes instalaciones militares o de las plantas nucleares por parte de Irán. Yo creo que no tenían finalmente los ojos puestos en esta amenaza que podía venir por el Pacífico y finalmente poder lanzar estas bombas sobre sus plantas nucleares. Oye, a todo esto, un detalle no menor es que las cualidades que tiene, por ejemplo, pintura antirreflectiva que reduce la visión
en el día. Así es. O sea, que también son difíciles de detectar. Es difícil detectar de día y de noche y también de manera electromagnética. Tiene una muy baja huella. De hecho, los motores están hechos de tal forma de que produzca muy poca emisión de calor, cosa que sea detectado. La verdad que hay mucha tecnología y es por eso su precio. Un avión hoy día de los más avanzados, estamos hablando que cuesta alrededor de 120 millones de dólares. Depende obviamente de la configuración, etcétera, pero este avión puede llegar a costar 2.200 millones. O sea, es claramente algo que solamente Estados Unidos hoy día ha podido lograr. Y nos imaginamos además cómo se deben haber preparado esos pilotos. ¿Cómo se deben haber preparado? Porque esta operación, comandante, tiene 2 meses, ¿no? 2 meses dijeron desde el Pentágono que se habían preparado. Sí. Llama muchísimo la atención que hace 2 meses, mira, ahí tenemos la imagen del avión y justamente el halcón peregrino que decía usted, comandante. Así es. Y la verdad que la preparación aquí, yo sin ser un experto en la materia de la preparación de los pilotos, sí puedo decir de que para poder llegar a estos altos estándares requieren no solamente entrenar a diario, estar muy claros con el conocimiento de este tipo de aeronaves, sino que también tener una muy buena condición física para poder resistir las velocidades que alcanzan en este tipo de aeronaves. Sacar todo este material, todo este armamento, ¿es una señal también por parte de Donald Trump al resto del mundo en medio de una tensión con el conflicto Rusia-Ucrania, con el conflicto Israel-Hamás? Bueno, se podría leer también como un mensaje desde el punto de vista militar de tener la capacidad de proyectar sus fuerzas hacia cualquier latitud del territorio para poder asegurar sus intereses. Entonces esto demuestra el poderío militar y toda la infraestructura que hay detrás para poder sostener los intereses de Estados Unidos. Entonces claramente un mensaje para quien lo lea desde el punto de vista de que ellos sí van a ir a resguardar sus intereses y siempre declararon ellos que Irán y su programa nuclear era una amenaza para los estadounidenses. Comandante, ¿y podríamos enfrentarnos a, por ejemplo, una ocupación estadounidense como lo que fue Irak, no sé, en su momento? Sí, yo creo que con la información que está hasta ahora lo veo complejo, sobre todo también en las declaraciones que ha hecho el mismo presidente Trump. Sin embargo, como les decía anteriormente, hay líneas rojas que no se debiesen cruzar y que podrían arrastrar a Estados Unidos a un conflicto e ingresar acá. Y esas líneas rojas son probablemente afectar intereses de manera directa de Estados Unidos, como por ejemplo empezar con bombardeo a sus bases militares y cosas así. Eso tal vez lleve a reanalizar y poder ir al caso extremo de una proyección de fuerza. Ahora, Libardo Buitrago ayer en Tele 13 decía que esta pieza del ajedrez que mueve Donald Trump, en ningún caso podríamos hablar hoy día que es una tercera guerra mundial. Hoy día no se puede hablar de eso. Pero ya que estamos con usted y que estamos viendo el armamento de Estados Unidos, China, Rusia, ¿cuenta con la capacidad o el tipo de armamento que tiene Estados Unidos, del nivel de Estados Unidos? Sí, bueno, China tiene declarado ser la primera potencia mundial de aquí al 2040, 43. Y están en una competencia, nosotros lo denominamos la competencia estratégica, claro. Es decir, esta competencia entre los grandes poderes, tanto Rusia, China y Estados Unidos. Por lo tanto, tratan de equiparar fuerzas no solamente en materia económica, sino también en todo lo que es seguridad y defensa. Y el programa chino ha acelerado mucho lo que es su fábrica de activos militares, ya sea aeronaves, portaaviones, una serie de vehículos militares, etcétera. ¿Con mayor tecnología? Yo creo que esa disputa es permanente. Las últimas tecnologías siempre se trabajan en un contexto muy secreto y se muestran para cosas específicas para demostrar la potencia que tiene ese país. Sin embargo, China hoy día mira y observa lo que está sucediendo. En una declaración acusa también a Estados Unidos por desestabilizar la región producto de este ataque, pero hoy día no ha tomado, o no sabemos si finalmente ha tomado parte del conflicto, ya sea apoyando a Irán o vendiéndole tecnología o entregándole algún tipo de apoyo más allá de un apoyo militar. Ahora,
hubo respuesta del Parlamento iraní, que era lo más esperado, ¿no, Maca? A ver si lo podemos pasar a revisar y tú nos puedes contar qué fue lo que pasó con respecto al estrecho de Hormuz y a ver también qué nos puede contar el comandante sobre aquello. Así es. Bueno, primero para situarnos, ¿qué es esto que estamos viendo en imágenes? Es justamente el estrecho de Hormuz, que es un paso estratégico bastante sensible donde pasa aproximadamente un cuarto, un tercio del petróleo del mundo, un 27%. Entonces aquí estamos viendo, arriba está Irán, abajo tenemos Omán, Arabia Saudita, aquí arriba tenemos Irak y por supuesto un poquito más acá en el mapa tenemos a Israel. Ahora, ¿qué es lo que decías tú, Bea, que dijo hoy el Parlamento iraní? Aprobaron cerrar el estrecho de Hormuz. Y ojo, esto no significa que esté cerrado en este momento. La decisión final la van a tomar las altas autoridades de Irán. El Consejo de Seguridad todavía es el encargado de tomar esta decisión final, pero este ya es un antecedente y ahora a ver si usted, comandante, nos puede explicar un poquito más, pero es algo que todo el mundo temía también, que esta podría ser una de las estrategias, una de las represalias de Irán para atacar, ¿no?, a Israel o al resto del mundo, una forma de presión quizá. Así es. Bueno, el valor geoestratégico del estrecho de Hormuz es muy amplio, porque recordemos que por acá pasa más o menos el 20% del petróleo mundial y un quinto de todo el gas natural licuado que se reparte a nivel mundial. Por lo tanto, los efectos de las decisiones que se tomen acá, que pueden ser muy tácticas, los efectos son estratégicos y prácticamente globales. Nos llega a nosotros también, ¿o no? Nos podría llegar eventualmente incluso a nosotros con el precio del petróleo. Una subida de precios, sobre todo si hay hay aquí un bloqueo más prolongado. Pero yo veo que esta decisión de Irán, que no solamente puede ser con activos militares, o sea, no solamente colocar buques aquí para poder materializar ese bloqueo, sino también con el armamento que tiene para poder atacar algún tipo de embarcación que no respete ese bloqueo. Todo eso va a empezar a afectar los intereses de no solo Estados Unidos, sino de varios países más. Y yo creo que eso claramente va a ser una escalada de la crisis, porque esa decisión no solamente afecta a Israel o Estados Unidos, que hoy día están dentro del conflicto, sino que lo amplía a otros países. Ahora, esta era una de las consecuencias que más se temía, sobre todo por los mercados petroleros que estaban bien atentos a toda esta situación, ya que el mercado es muy sensible a este tipo de situaciones, pero hay otra consecuencia que sin duda Estados Unidos también está mirando de cerca. Si podemos ver las bases militares, estos son hoy día, comandante, puntos sensibles para Estados Unidos y posibles flancos de Irán. Claro, Estados Unidos tiene una huella global y aquí en esta región podemos ver el despliegue de tropas, algunas con diferentes tareas. Por lo tanto, los intereses de Estados Unidos no solamente están en su territorio, están desplegados a nivel global y en esta región podemos ver la cantidad de intereses que tiene desde el punto de vista desde bases militares y también empresas norteamericanas de petróleo y otras de gas, etcétera, que también Estados Unidos tiene el deber de resguardar. Por lo tanto, un ataque desde Irán, si ya puede llegar 2.000 kilómetros hacia el oeste, ¿cierto?, para llegar a Israel, perfectamente podría ser infligir daño en cualquiera de estas bases militares. Y que nos imaginamos que han reforzado la seguridad. De hecho, entiendo que en Irak, por ejemplo, el edificio diplomático de Estados Unidos inmediatamente, apenas fue el ataque, comenzó a resguardarse, aumentó la seguridad y se están pidiendo que los estadounidenses salgan de distintas partes del mundo. Por ejemplo, ya se anunció, claro, del Líbano, personal que no fuera esencial, se ha pedido que salga. En la mañana también el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que en lugares, claro, como Irak, como Siria, como el Golfo, se estaba reforzando justamente porque en cualquier momento podía llegar una represalia iraní. Sí, hay un temor por estas represalias. Hay varios comunicados que han alertado al máximo los sistemas de defensa y también tomar todas las previsiones para la gente que tal vez es de nacionalidad estadounidense para que pueda volver a su país. Pero yo quiero destacar que Irán es conocido también porque tiene amplios vínculos con lo que se ha denominado el eje de la resistencia. El eje de la resistencia son varias células muy fundamentalistas que están a lo largo del territorio. Entonces tenemos a Hamas en la Franja de Gaza, al sur del Líbano tenemos a Hezbollah,
En Irak y Siria tenemos células que son de la Guardia Revolucionaria iraní. Por lo tanto, no necesariamente puede haber un ataque de un misil desde Irán hacia una base militar. Probablemente también puede ser una de estas facciones, un atentado terrorista en alguna de esas bases. Que puede que no sea mañana, pero sí puede que esto lo veamos en un corto o mediano plazo. O tan simple como algo más solitario, ¿no? Estos lobos solitarios que van directamente, por ejemplo, a Estados Unidos y podrían buscar también hacer algún tipo de atentado. Eso es otro de los temas que se teme y por eso también se ha aumentado la seguridad. Ahora, con todo este escenario, comandante, ¿cómo queda Naciones Unidas? Hoy día Naciones Unidas tiene un Consejo de Seguridad en la tarde, pero ¿cómo quedan los organismos internacionales que no han sido capaces de frenar la tensión, no solamente en el conflicto Irán-Israel y que ahora se suma a Estados Unidos, sino que también Israel, Hamas, Rusia, Ucrania? ¿En qué pie quedan los organismos internacionales ante esta crisis? Beatriz, yo creo que tú diste en un punto muy importante, sobre todo para países como nosotros, que somos muy respetuosos del derecho internacional, de los fallos de las cortes, etcétera. Hoy día vemos cierta inestabilidad y una crisis en estos organismos internacionales que por años o por décadas nos entregaron mucha estabilidad. Desde la invasión de Rusia a Ucrania ya vemos cómo fallos, sanciones no fueron capaces de disuadir un ataque, y hoy día vemos nuevamente cómo se inicia un conflicto sin respetar ninguna de estas disposiciones de organizaciones internacionales y que finalmente hoy día pareciera que están muy debilitadas y sin el peso para poder poner alto a este tipo de conflictos. Ahora, Irán tiene, ya llevándolo a nuestra región, ¿cierto? Irán tiene, ¿cuáles son los aliados de Irán en América en general? Los vínculos que tiene Irán en América. Y si es que cree que puede tener eso también algún tipo de repercusión económica, por ejemplo, entre quienes tienen un vínculo más estrecho con Irán. Sí, los detalles de los vínculos más allá de lo económico, de lo que se sabe en la región y que es de público conocimiento, es el vínculo que existe entre Venezuela e Irán dentro de la región. Pero Irán está dentro de los 3 primeros productores de petróleo y obviamente lo que le está pasando, y esto va a traer repercusiones desde el punto de vista de lo que es el abastecimiento a nivel global. ¿Y qué tan clave es la postura que tomen los países frente a este ataque? Porque, por ejemplo, Chile ha generado harta polémica, sobre todo en la oposición. Chile, a través del presidente Boric, condenó el ataque de Estados Unidos a Irán. En este tipo de conflictos, con estas sensibilidades, ¿qué tan complejo puede ser tomar una postura así? Algunos pedían que tuviera un poco más de cuidado el presidente antes de dar un rechazo tan enérgico al ataque. Sí. Mira, la verdad es que volviendo un poco al punto anterior, hay mucha duda respecto a estos organismos internacionales que se supone que a través de sanciones, de una serie de herramientas que tiene, evitan que los conflictos escalen hasta estos niveles. Por lo tanto, es algo que hoy día no hemos dilucidado aún, pero sí los vemos estas organizaciones muy debilitadas. Entendamos que el ataque de Israel a Irán es lo que en la parte militar se denomina un ataque preventivo. ¿Qué significa? Algo que potencialmente en algún momento me puede hacer daño, pero no es algo que te está apuntando hoy día. Por lo tanto, eso en el derecho internacional humanitario es bastante polémico, porque fue un poco lo que acusaron a Estados Unidos en el 2003, en la primera invasión, ¿se acuerdan? También fue un ataque preventivo por supuestas armas químicas o biológicas que tenía Saddam Hussein. Por lo tanto, el desarrollo de esto y cómo se va a comportar en estos grandes organismos internacionales que son los garantes de la seguridad colectiva, de darnos estabilidad, hoy día están en tela de juicio. Yo creo que cómo va a evolucionar es algo que tenemos que monitorear muy de cerca. O sea, no se descarta que pueda terminar siendo un Irak 2.0. Claro, pasando las líneas rojas de las que hablábamos previamente, todo puede ser. Hace un tiempo atrás no hablábamos de que Estados Unidos iba a entrar en el conflicto y hoy día ya vemos algo, pero con algo muy específico, muy apuntado, algo bien quirúrgico. Ahora, Maca, cierto que
las autoridades, de hecho lo dijo ayer Donald Trump, lo dijeron hoy día desde el Pentágono, han dicho que este fue un ataque espectacular, que muchos presidentes soñaron con hacer un ataque como este, pero que solamente Donald Trump pudo. ¿Puede cantar desde ya victoria a Estados Unidos con solo este ataque? ¿O la verdad es que hay que esperar y ser un poco más cautelosos en cómo calificarlo? En la estrategia militar nunca hay que subestimar al adversario. Es una primera regla que siempre hay que respetar. Por lo tanto, no hay que dar nada por sentado. Sin embargo, acá vemos a un Irán con una parálisis estratégica donde perdió la iniciativa. Sin embargo, los efectos, como digo, tal vez no van a ser inmediatos. Hay que monitorearlo en el mediano y largo plazo. Y este bombardeo, pese a haber sido muy exitoso, puede que la fuga de este uranio enriquecido se haya materializado previo al ataque, y es ahí donde quedamos con la incertidumbre de qué tan avanzado o qué tanta capacidad tiene hoy día Irán de poder armar una bomba atómica. Ahora, Maca, esta es una lámina que ya te conoces de memoria porque la hemos mostrado, pero ¿por qué es tan importante los puntos que están marcados en la lámina? Y si pueden comentar también, comandante, por qué eran los principales focos de Estados Unidos. Pero cuéntanos tú, Maca, ¿qué es lo que estamos viendo? Así es, esta ya nuestra famosa lámina, justamente porque refleja muy bien, primero, todos estos puntos son las instalaciones nucleares que tiene Irán repartidas por su territorio. Ahora, no sabemos si tienen alguna secreta, pero esas son las que se tiene conocimiento. Acá arriba estamos viendo a Teherán, la capital, y muy cerquita tenemos a Fordow, que era la principal instalación nuclear, la principal instalaciones de enriquecimiento de uranio, que era importante, o no, comandante, bombardear con estas bombas, las GBU, que transportan los aviones, pero también los otros dos objetivos fueron Natanz e Isfahán. Estas son las tres plantas nucleares o tres instalaciones nucleares más importantes, y lo que sabemos, Natanz, Isfahán ya habían sido bombardeadas anteriormente por Israel con no misiles como los que utilizó en esta ocasión Donald Trump, sino con misiles comunes y corrientes, se les podría decir, otro tipo de misiles que no son estos que penetran, ¿no?, la superficie. Pero ¿por qué era tan importante Fordow? Justamente porque es la instalación que tiene toda esta fortificación, que un poco un sistema como de búnker, ¿o no? Así es. Bueno, acá vemos los tres objetivos que han salido ahora en esta operación Martillo de Medianoche. Fordow, la más compleja de todas, de acuerdo a analistas militares, por el lugar y el acceso que tenía, que no solamente estaba en un sector montañoso, sino que también a varios metros de profundidad. Y entendamos que estas instalaciones son infraestructura muy gruesa, no solamente por protegerlas de un eventual ataque, sino también para contener cualquier tipo de emergencia radioactiva. Entonces, son varias capas de hormigón armado bajo tierra, por lo tanto, esta era la más compleja de todas. Sin embargo, aquí yo quiero hacer una diferencia, porque estas plantas, por ejemplo, la de Natanz y Fordow, eran centrífugas de enriquecimiento de uranio. Distinto a lo que podría ser tal vez algunos que tiene Irán, que son reactores nucleares. Ya los reactores nucleares, un ataque contra un reactor produciría una gran radiación y un problema humanitario mayor. Las centrífugas, al enriquecer el uranio, prácticamente lo transforman en gas para poder sacar esa parte enriquecida, en palabras simples, y poder utilizar eso para la construcción de una bomba. Por lo tanto, el daño entre Fordow y Natanz fue bastante calculado desde el punto de vista de los efectos de radiactividad que podría tener. Ahora, lo que le quería preguntar también es, ya, están estos tres instalaciones nucleares, ¿cierto? Así es. ¿Qué tan poderosa era, porque todavía no sabemos cómo quedó, pero qué tan poderosa era el poderío nuclear que tenía Irán antes de estos ataques, antes incluso del ataque de Israel? Porque, de hecho, la justificación que da Israel es que Irán estaba básicamente construyendo la próxima bomba atómica, o sí, que tenía eso en sus planes al menos. De lo que se sabe y un poco lo que deja de manera pública establecida la Agencia Internacional de Energía Atómica, es que lo más complejo y peligroso era el enriquecimiento de uranio. Y es por eso que se seleccionan estas bases o estas instalaciones de Natanz y de Fordow y Natanz, y también de Isfahán, para poder
degradar esta capacidad de enriquecimiento de uranio, porque en los niveles, cuando hablamos de un 4 hasta un 20%, hablamos de que esto es para fines energéticos, médicos. Pero ya cuando están alcanzando sobre el 60%, ya estamos hablando de que la finalidad es alcanzar el 90%, están a un paso de alcanzar ese nivel de enriquecimiento que les permitiría armar una bomba atómica. Entonces, es por eso que de la selección de los blancos, finalmente Fordow y Natanz eran de las instalaciones nucleares, de todo el sistema, lo más complejo. Y Isfahan, está considerada como una planta de combustible nuclear, ¿ya?, que alimenta Fordow y Natanz, parte del sistema. Pero también están los reactores nucleares. Por ejemplo, un reactor es el que permitiría, para aquellos países que han aceptado tener energía nuclear para poder abastecer sus casas, etcétera, pero un reactor, bombardear un reactor son palabras mayores. No sé si recuerdan el desastre de Chernobyl, sí, que trajo mucho problema. De hecho, hubo que construir un primer sarcófago, y después en el año 2016 se hizo todo un sarcófago de nuevo, y que están diciendo que en 100 años más recién van a ver si lo abren o no para ver el nivel de radiación. Eso con Fordow y Natanz no pasa porque son centrífugas, y como les digo, la parte de la huella radioactiva es mucho más contenida, es polvo de uranio que finalmente queda contenido en un área contaminada, obviamente, pero que no va a afectar a la población civil, o no debiese afectarla mayormente. Oiga, comandante, lo quiero invitar y comentar también de esto, porque ¿cómo se informó al mundo este ataque? Bueno, a través de las redes sociales de Donald Trump, Truth Social. De hecho, si me puedes ayudar, Maca, ahí vamos a revisar de inmediato lo que publicó Donald Trump. Esto de que un presidente anuncie un ataque de la magnitud del que estamos viendo, con la operación que estamos viendo, ¿es normal, comandante, que lo haga a través de una red social? ¿Es algo que usted le había tocado ver antes? Sí, aquí vemos dos momentos. Vemos un momento de secretismo y ocultamiento de la operación, pero una vez que ya se tenía la información de que el ataque había sido exitoso, se utilizan las redes sociales en general para poder explotar de manera mucho más potente lo que es la superioridad en el ambiente de la información. Recordemos que hoy día también hay una guerra declarada en el ambiente de la información, que no solamente es el lanzamiento de misiles o bombardeos de un lado para otro, también es quién domina finalmente el discurso en el ambiente de la información. Ahora, claro, primero se conoce esta declaración de Donald Trump, y luego se empieza a especular porque iba a haber cadena nacional. Así es. A las 10 de la noche ayer fue la cadena nacional. Primero, esto fue el tuit, y al principio, Bea, no sé si tú te acuerdas que todos teníamos dudas de, bueno, una publicación que en algún momento Donald Trump borró, ¿habrá sido o no? Pero esto fue confirmado, por supuesto, con mayor detalle en la cadena nacional. Bea, comandante, los invito a que escuchemos las declaraciones del presidente Donald Trump. Continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. ¿Qué le parece a usted la frase "o habrá paz o habrá tragedia"? Considerando además que Estados Unidos ha sido claro en decir que no está en guerra con Irán, sino que solamente lo que hizo Estados Unidos fue atacar el programa nuclear de Irán. Sí. Cuando se señala esa frase, ¿se puede decir que no está en guerra Estados Unidos? No, yo creo que un mensaje directo al mando iraní respecto a las decisiones que pueda tomar como represalias producto de este ataque. En el mundo militar nosotros siempre hablamos de que si existe voluntad y capacidad se habla de amenaza. Si existe solo una de esas, solamente es un riesgo. Hoy día Estados Unidos muestra que tiene la capacidad y también la voluntad de hacer algo. Por lo tanto, representa para Irán una amenaza. Y por lo tanto, creo que es un mensaje directo a tomar en consideración todas las variables antes de seguir tal vez o pensar en algún tipo de ataque directo a los intereses estadounidenses. Así es que, bueno, Irán, que es el principal afectado de todo esto, también, Bea, comandante, respondió
tenemos también esas declaraciones específicamente del canciller iraní, así que también pasemos a escuchar. It is an outrageous, grave and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. Bueno, claramente Irán dice que no se va a quedar de brazos cruzados. Claro, y un poco hace un clamor a la opinión internacional desde el punto de vista de que se ha un poco dejado de lado su soberanía y ha pasado a llevar el derecho internacional con este ataque desde el punto de vista de que no es un país que estaba dentro del conflicto y que finalmente tomó una decisión en otro país soberano. Claro. Ahora, ¿le llama a usted la atención las fotos que se filtraron en esta sala de situación, como se ha denominado la sala donde, por ejemplo, Barack Obama vio el ataque que termina con la muerte de Osama Bin Laden y cuántas otras operaciones, ¿cierto? No sé si podemos mostrar las fotos de Donald Trump. ¿Qué le parece a usted, comandante, digamos, todo lo que ve en la foto? La puesta en escena, el gorro. Bueno, aquí hay un mensaje interno que siempre hay que salvaguardar de patriotismo y una serie de cosas, pero lo importante destacar de este tipo de lugares son estas como, para explicarlo de manera simple, son lugares de mando y control. Tienen altas capacidades tecnológicas y también mucha tecnología para poder comunicarse en tiempo real con el lugar o las personas que tienen a cargo las operaciones. Por lo tanto, si en algún momento hay que tomar una decisión de abortar la misión o de reestructurar el plan, estos sistemas de mando y control permiten dar esas órdenes en tiempo prácticamente real a quien va a realizar la operación. Entonces, ese lugar, ese centro de operaciones, probablemente cuenta con toda esa tecnología para que se pueda monitorear en tiempo real. Cuando fue la operación de Osama Bin Laden, también recordemos, se utilizó un sistema muy similar y también fue monitoreado prácticamente en tiempo real. Y también se evitó que se filtrara, que eso fue otro de los temas que también pasó con esto. ¿Hay más reacciones del mundo? Así es. Bueno, principalmente Israel, ¿no? Es, yo diría, este tercer actor. El primer ministro Benjamín Netanyahu habló, pasemos a escuchar. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. Claro, ha hecho lo que nadie más en el mundo podía hacer, dice Benjamín Netanyahu, y lo que dicen de Irán es que Estados Unidos ha tratado de ocultar que estuvo todo el tiempo detrás de la ofensiva israelí. Usted que conoce también de estrategia, uno podría llegar a pensar de que, y considerando además que este plan se viene planeando hace meses, de que Estados Unidos estuvo en la ofensiva de Israel, porque una cosa, digamos, sin el ataque a Israel, ¿se habría metido Estados Unidos? Sí, hoy día no hay indicios concretos, digamos, de una entrada en el conflicto por parte de Estados Unidos de manera previa a lo que vimos este bombardeo de las instalaciones nucleares. Sin embargo, hay que entender dos cosas. Estados Unidos tiene una alianza, sobre todo en materias de seguridad y defensa, muy estrecha con Israel, desde muchos años atrás. Y otro aspecto que también ambos tienen amenazas comunes. Irán representa tanto una amenaza no solo para Israel, sino que también para Estados Unidos. Por lo tanto, se configuran dos aspectos que podrían dilucidar de que hubo mucha cooperación, por ejemplo, en logística, en aspectos de traspaso de inteligencia y una serie de medios militares que permitirían o facilitarían la operación. Ahora, esta es digamos, la primera vez que Estados Unidos se involucra como tal en el ataque, ¿cierto? Así es. Porque hasta el momento, como usted bien dice, solo había colaboración
de armamento, de recursos, pero ahora ya Estados Unidos pone su nombre en la... No, ya decididamente entró en el conflicto al bombardear en terreno iraní las plantas o estas instalaciones nucleares. Perfecto. Esta situación del mundo, todo que estamos hablando, por supuesto, no solo en los países, en Irán, en Israel, en Estados Unidos, ha generado tensión. Es el mundo que está mirando lo que está pasando, expectante a ver si este conflicto va a ir aumentando. Y quiero rescatar lo que dijo el Papa esta mañana, así que pasemos a escuchar. Oggi più che mai l'umanità grida e invoca la pace. È un grido che chiede responsabilità e ragione e non deve essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto. Ogni membro della comunità internazionale ha una responsabilità morale: fermare la tragedia della guerra prima che essa diventi una voragine irreparabile. Claro, un deseo claro ahí del Papa León, que además, o sea, asumió hace poquito y se suma a este nuevo conflicto ya a los pocos. ¿Ya hace cuánto asumió? ¿Ya unas 3 semanas más o menos o más? Yo creo que un poquito más. Ya, sí. Pero bueno, y se suma este conflicto. Ahora, es clave también, Maca, comandante, saber qué es lo que opinan otras potencias mundiales como por ejemplo China, ¿o no? O sea, yo creo que la gran respuesta que estábamos esperando también era saber qué iba a decir China, qué iba a decir Rusia, si se iban a involucrar directamente en este conflicto, y ambos países respondieron, ambos países dieron declaraciones, ambos países condenaron el ataque. Mira, acá tengo lo que dijo China específicamente, dice que condena los ataques de Estados Unidos, que ha violado gravemente todo acuerdo, toda norma y derecho internacional, que esto solo exacerba las tensiones en Oriente Medio. Pero ojo con lo que dice al final China. Dice que insta a las partes del conflicto a alcanzar un alto el fuego lo antes posible, que es importante iniciar el diálogo, garantizar la seguridad de los civiles y también la negociación. Incluso al final cierra este comunicado China diciendo que está dispuesto a trabajar con la comunidad internacional para restablecer la paz en el Medio Oriente. O sea, China de momento no se ha involucrado directamente en este conflicto, y algo similar es lo que dice Rusia. Condena quizá de manera un poco más dura el ataque, lo tilda de irresponsable y también que viola, o sea que es una gran violación del derecho internacional. Dice que esta es una decisión irresponsable, atacar un Estado soberano, y que, bueno, acá es importante en el caso de Rusia tener en consideración que mañana el canciller iraní se va a reunir en Moscú con Vladimir Putin, así que puede que mañana también tengamos más reacciones, quizá algún anuncio, no lo sabemos, ¿verdad? Claro, eso es lo que nos tiene a todos pendientes, y también lo que salga hoy día del Consejo de Seguridad de la ONU, que va a ser esta tarde, y que de hecho fue pedida esta sesión por Irán, con ayuda de Pakistán, entiendo que China, claro, también está. Lo que busca Irán acá en este consejo, que de hecho es a las 3 de la tarde, es conseguir la condena a este ataque. Así que vamos a estar atentos. Queremos, comandante, agradecerle por estar con nosotros, por explicarnos el paso a paso. La verdad es que nos ayudó muchísimo a todos a entender cómo funcionó esta operación, incluso con el nivel de secreto que se llevó a cabo, el nivel de sigilo. Así que muchísimas gracias, comandante, por estar con nosotros. Muchas gracias, Beatriz, Macarena, por la invitación. Lo vamos a invitar bien seguido, sobre todo para ir analizando, porque Estados Unidos movió una pieza, pero claro, nos imaginamos que el juego continúa, sobre todo para Irán, y vamos a ver cómo eso finalmente se hace presente. Sí, gracias, Beatriz. Como dices tú, los efectos son inciertos y va a haber que estar monitoreando muy de cerca qué es lo que pasa en esta región. Perfecto, muchas gracias, comandante. Que tenga una excelente tarde. Adiós. Bueno, vamos a mostrar nosotros ahora mismo parte de las reacciones en nuestro país, porque nuestro país también tuvo reacciones por parte del presidente de la República, quien dijo: Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de Estados Unidos. Defenderemos el respeto, el derecho internacional humanitario en todas las instancias.
Tener poder no autoriza a utilizarlo, vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado, aunque seas Estados Unidos. Exigimos y necesitamos paz. Esas fueron las declaraciones del mandatario chileno, que rápidamente, Maca, generaron críticas, sobre todo en la oposición. Críticas pidiéndole al presidente prudencia, porque este mensaje fue tan solo algunas horas después de que ocurriera el ataque. Hay reacciones del presidente de la UDI, del senador también socialista y ex canciller José Miguel Insulza. Pasemos a revisar esas reacciones. El presidente de la República tiene que cuidar muy bien sus palabras, recabar más información, esperar a ver el desarrollo de los eventos y luego juzgar. Creo que el presidente debe cumplir cabalmente con su rol de jefe de Estado y no debe adelantarse de manera imprudente a juzgar los eventos que están ocurriendo en Medio Oriente. La verdad es que lo que dijo el presidente no se aparta mucho de lo que ha dicho la mayoría de los líderes internacionales, y no pocos líderes de derecha norteamericanos también. Bueno, parte de las reacciones, Maca, que ha dejado esta declaración del presidente de la República, quien además, recordemos, va a ir a BRICS, otro tema que también ha generado controversia, y bueno, la política exterior sin duda va a ser el tema de la semana. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Tele 13 Tarde. Te agradecemos, Maca, también por todos los comentarios y estar ahí. Macarena no durmió esta noche revisando el minuto a minuto de las reacciones. Vamos y volvemos con más Tele 13 Tarde, no se vaya.